cuantas consideraciones aquí que son de suma importancia y que ustedes deben de conocer, sobre todo porque les va a servir mucho para la vida. Entonces, vamos a continuar donde lo hayamos dejado. Hemos tocado toda la parte de generalidades de antibiótico-terapia y nos quedamos justamente aquí hablando acerca de la organización de los fármacos antibióticos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, miren, de manera general, los antibióticos se clasifican en función de su sitio de acción a nivel de las bacterias. Hay tres sitios claves que son sumamente importantes tener siempre presente cuando hablamos de mecanismos de acción de los fármacos antibióticos. Lo primero es esto que está aquí, que es la pared celular, sumamente importante porque obviamente si no tiene la capacidad de romper o romper básicamente la estabilidad de la pared de la bacteria, y no va a poder producir el efecto bacteriolítico en este caso, que la bacteria obviamente se muere. Segundo, la replicación del ADN. A nivel nuclear, obviamente, interviniendo de manera directa con la secuenciación del ADN bacteriano y obviamente impidiendo de esta manera los procesos de replicación. Y tercero, y un sitio sumamente importante, es esto, a nivel de las estructuras que permiten la síntesis de pared celular, como son los ribosomas, en este caso, en el caso de las bacterias, porque ellos son los que inducen la síntesis proteica. Y esas proteínas son esenciales para poder producir entonces posteriormente el desarrollo de la membrana celular, que es la que cubre a las bacterias e impide obviamente que éstas puedan ser degradadas tan fácilmente por el organismo. Aparte de eso, hay otros sitios donde pudiesen haber interacción entre fármacos y las bacterias y de esa manera producir un efecto bacteriostático o en su defecto posteriormente producir la lisis. Pero principalmente estos son los tres puntos o los tres sitios de acción clave de los fármacos antibióticos. Y obviamente los fármacos antibióticos que tienen la capacidad o de romper la estabilidad de la membrana celular o de impedir la síntesis proteica, impidiendo de esta manera la síntesis de pared celular o la replicación de la bacteria, son los fármacos que tienen mayor espectro de acción y son los fármacos más eficaces en el control de los procesos infecciosos. Por eso es importante conocerlos, saber cuáles fármacos pertenecen a ese grupo y ustedes van a ver que son fármacos muy comunes de utilidad en la actualidad. Bien, entonces, partiendo de eso, vamos a iniciar con los que actúan a nivel de la pared celular, que rompen la estabilidad de la membrana, que rompen la estabilidad de la pared y por consiguiente vamos a ver cuál es el efecto que ellos desencadenan. Entonces, los inhibidores de la síntesis de pared de manera selectiva interfieren con la pared celular bacteriana. Importantemente, vamos a ver más adelante que hay una capa o una bicapa de peptidoglicano, que es lo que le da la estabilidad, es como el exoesqueleto de esa membrana. Y obviamente lo que hacen es que rompen ese exoesqueleto, rompiendo la estabilidad, la interacción entre los peptidoglicanos que se encuentran allí y por consiguiente haciendo que esa membrana sea una membrana mucho más permeable que permita pues el paso de todo tipo de sustancias. ¿Qué fármacos pertenecen a este grupo? Las penicilinas, muy conocidas penicilinas durante mucho tiempo, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactamos. Hay algunos fármacos nuevos, relativamente nuevos, que se encuentran allí, que son los lipoglucopéptidos, que son fármacos sumamente efectivos en las diferentes terapias para las cuales ellos se utilizan, que también vale la pena mencionar aquí. Y obviamente las diferentes combinaciones que se han creado a medida que va pasando el tiempo en respuesta justamente a la resistencia antimicrobiana, como el caso de la inhibición del principal mecanismo de resistencia que generan los gérmenes a este grupo de fármacos, que son los inhibidores de beta-lactamasa, que se dan en combinación con cualquiera de ellos con la finalidad de aumentar el espectro de acción del fármaco. Entonces, en función a qué se clasifican en este grupo de fármacos. Este grupo de fármacos se le llama beta-lactámicos de manera general y su clasificación está asociada principalmente a su estructura química. Fíjense,
Hemos mencionado que existen 4 grupos principales de familias que pertenecen a los betalactámicos: las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactamos y los carbapenémicos. En el caso de las penicilinas, se caracterizan porque en su estructura tienen un anillo que es ácido 6-amino penicilámico sustituido. La cefalosporina, ácido 7-amino cefalosporánico sustituido. Los monobactamos, como el caso de las treonine, que es el principal representante de ese grupo, tienen un anillo dual que es ácido 3-amino 4 metilmonobactánico sustituido. Y por último, los carbapenémicos, que son el grupo más exquisito o la familia más exquisita de este gran grupo de fármacos, tienen un anillo en su estructura que es ácido 3-hidroxietilcarbámico sustituido. Hay fármacos como el imipenem, el meropenem, entre otros. Características generales. Los beta-lactámicos como tal inhiben la biosíntesis de parte celular, sobre todo en las fases finales, bloqueando la actividad de una enzima que se llama transpeptidasa y otra que es la carboxipeptidasa, impidiendo obviamente la actividad de las PBP, que son las famosas proteínas fijadoras de penicilinas. Por lo tanto, debido a este mecanismo, este grupo de fármacos son bactericidas. ¿Alguien me puede recordar lo que dijimos de los bactericidas en la clase pasada? Ajá. Ok, me parece muy bien. La resistencia antimicrobiana para este grupo de fármacos usualmente se da por medio de hidrólisis por diferentes beta-lactamasas, la cefalosporinasa, las penicilinasas, etcétera, que tienen nombre diferente dependiendo del grupo al cual quieren resistencia, o carbapenemasa, por ejemplo, si quieren resistencia a los carbapenémicos. También las alteraciones de las PBP, que son las proteínas de fijación a penicilina, o una disminución de la permeabilidad de la membrana, que son los principales 3 mecanismos de resistencia para las diferentes familias dentro de este grupo de fármacos. Entonces, hay 4 clases generales de fármacos que pertenecen a este grupo: las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactamos. Es lo que les mencionaba con relación a la estructura de la pared de una bacteria. Es una bicapa, una capa dual, la cual está interconectada por medio de una capa de peptidoglicano, que es básicamente el exoesqueleto de esa membrana. Miren, en una membrana externa tengo una membrana interna o citoplásmica, y entre ellas dos una capa de peptidoglicano, que es lo que da la estabilidad a esa membrana. Esta capa de peptidoglicano, obviamente, es sumamente importante tener una secuencia adecuada para la estabilidad de la misma. Cuando el fármaco quiere atravesar, por ejemplo, cualquiera de estos poros, obviamente esta capa de peptidoglicano se le impide a muchos de ellos. ¿Qué pasa? Que los fármacos deben unirse a esta proteína que está acá, que es la PBP, que es el sitio diana de acción de ellos. Y fíjense que las PBP se encuentran en la membrana citoplásmica o en la membrana interna. Por lo tanto, yo debería atravesar la capa externa. Por eso puede haber disminución de la permeabilidad como uno de los mecanismos de resistencia, o en su defecto, fíjense acá, la creación de las beta-lactamasas que ocupan los sitios en la PBP, y cuando el fármaco llega no reconoce su sitio diana de acción y por consiguiente no puede producir ese efecto. Entonces, como el fármaco se une acá, lo que hace es que rompe la estabilidad de esta capa de peptidoglicano, y eso permite entonces que la bacteria pueda ser lisada con mucha mayor facilidad. Más de lo que habíamos mencionado anteriormente, rompe básicamente, miren aquí, la estabilidad de la membrana, y de esa manera, pues entonces, al romperse esos enlaces cruzados, se rompe la estabilidad entre la membrana externa y la membrana citoplásmica bacteriana. Con relación a las penicilinas, ya sabemos cuál es el mecanismo de acción. Ya se unen los residuos serina-tirolina, que son la parte final, donde la transpeptidasa, la glucuronidasa y demás van a propiciar la secuenciación proteica aquí, y rompen pues la estabilidad de esa membrana celular.
inhibiendo sobre todo procesos como la transpeptidación y por consiguiente la síntesis de pared bacteriana, y si no hay pared, pues entonces la bacteria va a morir fácilmente. Clasificamos las penicilinas de manera general en penicilinas naturales, que son aquellas que se obtienen a partir de la naturaleza. Recuerden cómo se crearon las penicilinas, que es algo que siempre le dicen en microbiología, ¿verdad que sí? Las penicilinas de origen natural son dos. Está la penicilina G y está la penicilina V. Semisintéticas, vamos a tener a la ampicilina y a la amoxicilina. Y luego entonces tenemos a las antiestafilocócicas, donde están las que son resistentes usualmente a la actividad de la penicilinasa de manera natural. Tienden a tener resistencia a ellos, como el caso de la meticilina, y por eso ustedes van a ver que cuando se habla de gérmenes en microbiología le hablaron acerca de el famoso staph meticilin resistente, haciendo alusión a que a las penicilinas antiestafilocócicas usualmente ellos pueden tener resistencia. La meticilina, la nafcilina, la oxacilina, la oicloxacilina pertenecen a este grupo. Y por último tenemos a las antiseudomónicas, donde está la piperacilina, un fármaco sumamente utilizado, de mucha utilidad, y que se utiliza como manejo de primera línea de manera empírica, sobre todo en infecciones de vías respiratorias asociadas a broncoaspiración y demás. Usualmente también tiende a tener resistencia a la actividad de las penicilinas. Estos recuadros aquí también les esquematizan algunas aplicaciones terapéuticas que tienen los diferentes grupos. Por ejemplo, dentro de las penicilinas naturales, la penicilina G se utiliza para el manejo de la gangrena gaseosa y para el manejo de la sífilis. Recuerden que ella está indicada principalmente en el manejo de infecciones de vías respiratorias altas. Todo lo que tiene que ver con infecciones de vías respiratorias altas, la penicilina G es un fármaco ideal para el manejo de estos pacientes. Se utilizan dosis dependiendo de si es pediátrico o si es adulto. En el caso de los pacientes pediátricos, las dosis son 6.33 millones de unidades, y en el caso 600.000 unidades, que es lo que corresponde. Y en el caso de los adultos se utiliza 1.2 millones de unidades para el manejo de faringoamigdalitis estreptocócica o para manejo de infecciones de vías respiratorias altas. Bien, también se utiliza en el manejo de pacientes que tienen infecciones de piel y tejidos blandos, como por ejemplo en la famosa erisipela y en la celulitis. Está indicado el uso de las penicilinas como terapia de primera línea para el manejo de este proceso infeccioso. En el paciente con sífilis, entonces, las dosis cambian. Se utilizan 2.4 millones de unidades. Muy común ver muchos médicos en el error de prescribir penicilina G 2.4 millones de unidades para tratar infecciones de vías respiratorias altas. Es un error garrafal. Bien, la diferencia clásica entre la penicilina G y la penicilina V usualmente es la forma de presentación. La penicilina G viene por vía parenteral de manera exclusiva, mientras que la penicilina V viene en formulación oral y viene en dosis de 4.000 unidades inclusive, y los usos son prácticamente los mismos, solamente que varía la frecuencia de utilización en relación a la penicilina G. Ampicilina y amoxicilina, que son dos fármacos bastante reconocidos y utilizados, inclusive son fármacos de venta libre, aunque tienen mucha utilidad. En la actualidad su uso se limita mucho y se debe sobre todo a que propio de la polifarmacia y propio de que los pacientes tienen acceso a los antibióticos sin requerimiento de receta, hay mucha resistencia antimicrobiana a estos fármacos. Y esto hace que sean fármacos muy limitados en cuanto a su utilización en procesos para los cuales se supone que ellos son de primera línea de manejo. Se limita su uso, se prefiere iniciar terapia con fármacos mucho más potentes porque usualmente los pacientes abusan del consumo de este grupo de fármacos hasta para tratar infecciones virales cuando sabemos que ellos no son eficaces en este tipo de procesos. Bien. Dentro de las patologías en las cuales se pueden utilizar está la infección por listerias monocitógenes, por ejemplo. Están las infecciones de vías respiratorias altas y están las infecciones de piel y tejidos blandos, sobre todo.
La meticilina está restringido su uso principalmente a pacientes que tienen infecciones mediadas por el Staphylococcus resistente a la penicilina, el famoso Staph aureus sobre todo, que tiende a producirlo con mucha frecuencia. Entonces, de manera general, las penicilinas clasifican en de espectro reducido y de espectro ampliado o de amplio espectro. Las penicilinas de espectro reducido usualmente son sensibles a penicilinasas, a la penicilina G o famosa benzilpenicilina, porque viene en combinación con benzocaína. Recuerden que es un anestésico local de tipo aminoéster. Entonces, su espectro está muy limitado. Fíjense a cocos aeróbicos gram positivos como el neumococo, el strepto y el streptiógenes, por ejemplo, y el viridans, y gran negativo aeróbicos como el caso de la Neisseria meningitidis, para la cual hasta hace muy poco se consideraba terapia de primera línea empírica, sobre todo en países europeos. En algunos anaeróbicos, como los Clostridium, siempre y cuando no sea Clostridium difficile, y bacterias que son saprófitas de la cavidad oral y del tracto digestivo, siempre y cuando no sea el Bacteroides fragilis, que tiende a producir mucha resistencia usualmente a este grupo de fármacos. El Actinomyces sp también y el Fusobacterium, así como las espiroquetas, responden bien a la terapia con benzilpenicilinas. De ahí el hecho de que el Treponema pallidum, que es una espiroqueta, así como la Borrelia, por ejemplo, y la Leptospira, también otras espiroquetas, respondan también al manejo con benzilpenicilinas. Existen diferentes preparaciones en las cuales viene este compuesto y que tienen aplicaciones clínicas muy puntuales. Por ejemplo, viene una presentación potásica y sódica que se administra por vía endovenosa y se utiliza en el paciente que tiene neurosífilis. Recuerden que es una complicación de la sífilis, usualmente de la sífilis terciaria o sífilis tardía. La presentación procaínica, que también se administra por vía intramuscular, y esto lo que busca es reducir sobre todo el cuadro de dolor asociado a la administración del compuesto. La benzatínica, que es la más utilizada de todas, en manejo de pacientes con sífilis, en faringoamigdalitis estreptocócica y en profilaxis de pacientes que tienen fiebre reumática o que se sospecha de fiebre reumática. Bien, recuerden que el germen que lo produce es el mismo. La faringoamigdalitis estreptocócica y la fiebre reumática. Y la razón por la que el tratamiento es muy parecido. ¿Dudas hasta aquí? Lo tienen. Seguimos. La penicilina V, ya mencionamos que a diferencia de la anterior, viene por vía oral. Bien, básicamente, el manejo es prácticamente el mismo, sobre todo profilaxis en infecciones que sean no graves de la cavidad oral o de la piel y tejidos blandos, el manejo de pacientes con celulitis, por ejemplo. Continuando con las penicilinas de espectro reducido, tenemos algunas que son resistentes a penicilinasas. Ahí están las famosas antiestafilocócicas, como el caso de la napsilina, la meticilina, la oxacilina, la cloxacilina y la dicloxacilina. Estas son la de elección para infecciones por pacientes que tienen germen de tipo estafilococo, que es sensible a beta-lactámicos. Importante siempre considerar cuál es el germen que se está aislando. Recuerden que el famoso coagulasa negativo, que es el beta hemolítico del grupo A, usualmente representa el 80% de los gérmenes que se aíslan en pacientes que que toman cultivos, tienen procesos infecciosos, mientras que el 20% es el Staph aureus. Aunque si les soy totalmente sincero, en los últimos tiempos, la mayoría de pacientes que nosotros vemos a diario, cuando se reporta un hemocultivo, usualmente el aureus es el que con mayor frecuencia se está aislando actualmente, por encima del beta hemolítico del grupo A. El beta hemolítico tiene como temporadas en las cuales es el más frecuente y el más predominante. Pero en la mayoría de los casos, casi siempre, lo que nosotros vemos, le hablo de lo que vemos en el ejercicio como tal, usualmente es el Staph aureus, que con mayor frecuencia se está aislando. El epidermidis también, tener en cuenta que son resistentes a la meticilina. Por lo tanto, implica que usualmente tienden a crear resistencia a todos los betalactámicos, a excepto de las cefalosporinas de quinta generación, que han venido a hacer un respiro total en el manejo de pacientes con infecciones multidrogoresistentes. Bien.
Tiene menor actividad que la penicilina frente a gérmenes que sean de tipo anaeróbicos y son eficaces usualmente a gérmenes como el gonococo. Que eso es muy importante. Con relación a las penicilinas de espectro ampliado, aquí tenemos las famosas aminopenicilinas, como el caso de la ampicilina y la amoxicilina. Dos fármacos muy parecidos, tienen particularidades que los hace ser un poquito diferentes el uno sobre el otro. Usualmente el espectro es mucho mayor que las penicilinas de origen natural, específicamente las famosas penicilinas, sobre todo para gérmenes que sean bacilos gram negativos de origen entérico, como el caso de la E. coli, el Proteus mirabilis, la Salmonella, la Shigella, el Haemophilus influenzae, que con mucha frecuencia tienden a ser resistentes a las penicilinas de origen natural, las famosas penicilinas. En el caso del paciente que desarrolla meningitis por listeria o infecciones por la Enterococcus fecalis, también estos son fármacos de elección. Tienen muy buena actividad para gérmenes anaeróbicos, aún por encima de la penicilina G. Y el caso de la amoxicilina, recordar que su biodisponibilidad por vía oral es mucho mayor que en el caso de la ampicilina. Una biodisponibilidad mayor al 90%, mientras que la ampicilina tiene una biodisponibilidad de menos de un 50%. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre que administramos los fármacos en terapia por vía oral. Con relación a las carboxipenicilinas, aquí tenemos a la carbenzilina y a la ticarcilina. Estas, su espectro de acción es mucho mayor, sobre todo para bacilos gram negativos entéricos, como el caso de la pseudomonas aeruginosa. Son antipseudomónicos, muy importantes. Y las ureidopericilinas, donde está la piperacilina, la meloxicilina y la aflocilina. Dentro de ellas el representante es la piperacilina, obviamente. Son las que tienen mayor actividad contra pseudomonas. Por lo tanto, pacientes que usted sospecha de una infección con pseudomonas de primera línea, de manera empírica, puede iniciar terapia con piperacilina, que viene en combinación con el tazobactam para aumentar el espectro de acción, y se administra cada 4 a 6 horas aproximadamente. 4.5 gramos, que es la dosis de presentación por vía parenteral. Muy buena actividad contra contra gérmenes que usualmente causan resistencia ante otras penicilinas, como la Serratia marcensis, por ejemplo, la Klebsiella, neumonía y la Providencia. Muy importante eso. Con relación a las penicilinas de espectro ampliado, como les mencionaba anteriormente, existen unas combinaciones que se hacen con inhibidores de beta-lactamasas. Los inhibidores de beta-lactamasas son sustancias que lo que hacen es que inhiben a las famosas PBP, a las penicilinasas o beta-lactamasas, como se les conoce. Si inhiben aquí en queda resistencia, usualmente permiten que el fármaco con mucho mayor facilidad pueda unirse a las PBP, las proteínas de fijación a penicilinas, y por consiguiente romper la estabilidad de la membrana. Y eso es lo que hacen usualmente en los famosos inhibidores de beta-lactamasas, como son el ácido clavulánico, como son el sulbactam y como son el tazobactam. También está el avibactam y el relebactam, que son sustancias relativamente nuevas que se están utilizando en la actualidad para bacterias que son BLI resistentes. Entonces, ellos lo que hacen es que inhiben a la beta-lactamasa, facilitando la actividad del antibiótico, en este caso de la penicilina o de la cefalosporina con la que se esté combinando. Muy importante recordar que hay algunos que son inhibidores de lactamasa que no son capaces de inactivar a bacterias que tienen resistencia muy potente. Los cultivos usualmente les salen así, como que tienen beta-lactamasa de espectro extendido. BLI, cuando usted vea un germen BLI resistente, sepa que no va a responder a un manejo con una penicilina. Por lo tanto, en este caso, lo ideal sería progresar de inicio el paciente al manejo con una cefalosporina, tercera, cuarta o quinta generación en su defecto, o cambiar directamente a un carbapenémico. Bien, porque es un paciente que no te va a responder al tratamiento habitual. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Siempre que usted ve un antibiograma, si le reporta una bacteria BLI resistente, cambie la terapia antibiótica automáticamente a una cefalosporina de las últimas generaciones, o en su defecto a un carbapenémico o un monobactámico. Bien, ojo con eso. Miren las diferentes combinaciones en las que vienen.
Ya sabemos el amoxicilina más clavulánico, el famoso clavulín, ampicilina más sulbactán, la pipe más el tazobactán, la ticarcilina más el ácido clavulánico, el avibactán y el varobactán, que se combinan usualmente con cefalosporines con la finalidad de aumentar el espectro de acción. Para que no se les olvide las famosas combinaciones y obviamente cómo aumenta el espectro de acción. De aquí, amoxicilina más clavulánico, bueno. De igual manera, con el caso de la piperacilina, un meme muy conocido ¿verdad? Esta sería la bacteria, la piperacilina. Miren cómo la beta-lactamasa impedía la acción de la piperacilina. Sin embargo, el tazobactán, ¿verdad? Inactivaría a la beta-lactamasa, permitiendo que la piperacilina pues, produzca su efecto. Creo que con eso no se les olvide, ¿verdad? Reacciones adversas asociadas al uso de las penicilinas de manera en general son trastornos principalmente gastrointestinales. Alteraciones gastrointestinales, alteraciones asociadas con la agregación plaquetaria, puede haber una lesioncita renal, dependiendo de si hay un abuso importante. Y ojo con estos, sobre todo que son los más complejos. Está el famoso síndrome de Stevens-Johnson y está la necrolisis epidérmica tóxica. De hecho, tengo un paciente ingresado, relativamente joven, unos 45 años de edad, con una necrolisis epidérmica tóxica. Paciente críticamente enfermo, obviamente, ya está mucho mejor. Llegó con 10.5 de potasio, imagínense, potasio para regalarle al pueblo, con una lesión generalizada, desprendimiento completo de la piel, todo el cuerpo. Son pacientes que se comportan con una gran superficie, como si fuesen quemados de gran superficie. Por lo tanto, son pacientes críticamente con una creatinina en 9.5, con una urea en 350, con una lesión renal y una lesión hepática aguda asociada sobre todo al proceso de destrucción masiva de la piel, y un paciente que inminentemente cayó en diálisis. Lleva 3 diálisis de rescate, luego de la tercera diálisis de rescate se logró mejorar bastante la parte hemodinámica y metabólica del paciente. El paciente ya está inclusive en una sala y probablemente se ha pasado mañana. Pero eso es sumamente importante tenerlo en cuenta porque los beta-lactámicos con mucha frecuencia tienden a producir el Stevens-Johnson o tienden a producir la necrolisis epidérmica tóxica. Los dos son dos situaciones de urgencia que ameritan manejo en unidades de cuidados críticos y que aumentan mortalidad de los pacientes. La tasa de mortalidad es elevadísima, sobre todo cuando hay un muy mal manejo en estos pacientes. Lo más raro de todo, y del caso de mi paciente, es que el cuadro no lo hizo por un consumo de antibióticos, sino que lo hizo por consumo de nifedipina. Eso es como la probabilidad de que eso ocurra es 0.00001%. Es que está muy salado en la vida y a él le tocó, desgraciadamente. Pero usualmente con mayor frecuencia lo producen los antibióticos. ¿Okay? Ustedes van a ver con mucha frecuencia pacientes que le llegan con Stevens-Johnson, pero es muy raro que te lleguen con una necrolisis epidérmica tóxica. Es muy raro que progresen hasta ahí. Vienen a las aplicaciones terapéuticas de manera general y el espectro de acción de las penicilinas. Ya sabemos que espiroquetas, como el treponema pallidum que mencionábamos anteriormente, ¿verdad que sí? Ya sabemos que produce la sífilis, que es una enfermedad venérea, que es contagiosa, de transmisión sexual, ojo con eso, y que el manejo va a depender de si es sífilis primaria, secundaria o terciaria, y que independientemente de cuál sea la fase, el manejo es a base de penicilina benzatínica. Dentro de los cocos gram negativos, el gonococo, recuerden, que produce la meningitis, bueno, en este caso meningococcemia, ojo con eso, y obviamente el trastorno también por Neisseria meningitidis, que produce la meningitis asociada, y la gonorrea. Dos cosas, ojo con eso. También se trata con penicilinas y dentro de los cocos gram positivos, sobre todo las infecciones de pulmón, infecciones neumocócicas por la acción del neumococo.
también se tratan con penicilinas. Miren la ampicilina versus la piperacilina, el espectro de acción, los gérmenes que cubre. Ampicilina, cocos gram positivo, bacilos y bacilos gram negativos, mientras que la piperacilina solamente bacilos gram negativos. Por eso, infecciones del tracto gastrointestinal y neumonías asociadas a broncoaspiración. Ojo con eso. Y limitado aquí, ¿verdad? Que es un poquito más reducido en las reacciones adversas. Fíjense que la ampicilina es el que mayor frecuencia tiende a producir la famosa nefritis intersticial tóxica que tiende a producir, y las alteraciones hematológicas asociadas también al consumo de las mismas. Algunas consideraciones farmacocinéticas, no vamos a detener ahí, no es tan relevante, y un cuadro extraído de la farmacología de Goodman y Gilman, que imagino que ustedes lo han visto. Este cuadro resalta sobre todo las aplicaciones terapéuticas por grupos y algunas consideraciones farmacocinéticas, farmacodinámicas, clínicas que son importantes de cada grupo o de cada subgrupo dentro de las penicilinas. ¿Dudas? ¿No tenemos? Seguimos entonces. Cefalosporina. Recuerden que tienen un anillo ácido 7-aminocefalosporánico en su estructura. Y el mecanismo de acción es el mismo que mencionábamos anteriormente para todas las penicilinas. Muy estrechamente relacionados estructuralmente con las penicilinas, lo que cambia es la estructura y la posición, obviamente, donde se encuentra el anillo. Son producidas de forma sintética en su mayoría, mismo mecanismo de acción y resistencia que las anteriormente mencionadas, y usualmente son más recientes, por lo tanto, mayor espectro de acción. Ojo, las cefalosporinas disponibles en el comercio son ineficaces contra Listeria monocitógenes, contra Clostridium difficile y contra el enterococo. Se clasifican por generaciones, van desde primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación o generación avanzada, y recientemente, eso es un plus, existe una sexta generación. No lo vamos a meter ahí. Con relación al espectro de acción, fíjense cómo va aumentando el espectro para bacilos y cocos gram negativos y reduciéndose el efecto para los cocos gram positivos. Primera generación, miren el espectro contra cocos gram positivos, bacilos. Segunda, fíjense cómo aumenta el espectro contra cocos gram negativos, la Neisseria sobre todo, y contra los bacilos, que son gérmenes usualmente anaeróbicos. La tercera generación, miren cómo se reduce de manera significativa para cocos gram positivos y aumenta para bacilos. Y por último, la cuarta generación, que su espectro se limita prácticamente a cocos y bacilos. Fármacos que vamos a encontrar en cada grupo. Entonces tenemos al cefadroxilo, la cefalexina y la cefazolina. En la primera generación, cefaclor, cefuroxima, cefonicida, cefoxictina y cefminox, usualmente utilizados principalmente en infecciones de tracto urinario. Cuando se les habla acerca de usualmente se le habla de esta generación de cefalosporina como tal. Tercera generación, que son de los que mayor espectro antimicrobiano tienen, mayor utilidad, sobre todo en infecciones de vía respiratoria. Tenemos a la cefixima, tenemos a la cefodoxima, tenemos al cefotaxima, la ceftazidima y la ceftriaxona. Ustedes la conocen bastante bien, fármaco bastante utilizado, tanto en infecciones del tracto urinario, tanto en infecciones de vías respiratorias altas y bajas, por su gran utilización. La cefepime, un fármaco 1A para manejo de infecciones tracto gastrointestinal, abdomen, pulmón, principalmente. Son las principales indicaciones que tiene este fármaco, cuarta generación. Excelente como fármaco antibiótico y no se considera como terapia de primera línea casi en ningún tipo de infección. Ojo con eso. Y por último, la quinta generación, donde tenemos ahí la ceftarolina, el ceftobiprol y el ceftolozano, que realmente se crearon con la finalidad del manejo del MRSA, que es el estafilococo meticilin resistente, o cuando el paciente no respondía al manejo con la vancomicina. Así que ojo con esa parte ahí.
Aportando un poquito acerca de la primera generación, recuerden que tienen espectro contra cocos gram positivo y contra algunos gram negativos. Dentro de ellos tenemos la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, y el Proteus mirabilis, entre los gram negativos. Muy escasa contra el Haemophilus influenzae, que recuerden que produce muchos cuadros de neumonía, así como infecciones de vías respiratorias altas. Contra los cocos gram positivos, como el staph y el strepto, usualmente que tienden a producir resistencia, tienden a producir penicilinasas, o en este caso cefalosporinasas, y de esa manera crear con mucha frecuencia resistencia. La cefazolina es un fármaco muy utilizado en la profilaxis postquirúrgica, que está dentro de este grupo. La cefalexina también se utiliza con mucha frecuencia en infecciones de vías respiratorias altas e infección de piel y tejidos blandos. O con eso, cefazolina usualmente se utiliza con mucha frecuencia en profilaxis quirúrgica. Ojo con eso. Tanto neuroquirúrgica como profilaxis quirúrgica en general. De la segunda generación, tenemos algunos que vienen para administrarse por vía parenteral, como el cefonocid, la cefuroxima, ojo con eso, y la cefoxitina. Recuerden que se utilizan principalmente en infecciones de vías urinarias complicadas, tanto el tracto bajo como el tracto alto. Cefalaclor y cefuroxima también vienen en formulación oral, por lo tanto se pueden utilizar de manera ambulatoria. Mayor espectro contra los gram negativos y de manera variable un poquito el espectro contra el Haemophilus influenzae, que no tenía el anterior, el gonococo y el enterobacter. El Proteus y cocos gram positivos reducido, y el cefonocid, sobre todo, y el cefomadol, que vienen para analizarse por vía periférica, tienen espectro contra ellos. No cubren bacteroides frágiles, ni tienen actividad sobre ninguna de las formas de presentación de la pseudomonas. Por lo tanto, no son antipseudomónicas. Ojo con eso. De aquí, la cefoxitina y el cefotectán son los que tienden a tener espectro de acción contra el bacteroides frágiles con frecuencia. Son las únicas que son activas también ante gérmenes anaeróbicos. Entonces, pasamos a la tercera generación, que es la generación de mayor espectro antimicrobiano, de las que hemos mencionado hasta ahora. Aquí es donde se separan las aguas en relación a las cefalosporinas. Estas tienen espectro antipseudomonas, sobre todo la ceftazidima, que es el fármaco de este grupo que tiene ese espectro. Se combina con avibactam. Viene una formulación que se llama Savicefta, carísima, es un medicamento de alto costo, pero es una alternativa terapéutica excelente. Créanme, nosotros no hemos visto en la situación que haya que utilizarla como en 3 o 4 ocasiones, en pacientes que tienen infecciones multidrogoresistentes, que no han respondido a tratamiento con ningún fármaco antibiótico, con un choque séptico que no responde a infusiones con doble aminas. Le ha ido bastante bien a algunos de ellos. Hay otros que obviamente debido a todas las alteraciones comórbidas que tienen no han salido, pero en su mayoría responden bastante bien al tratamiento de la combinación de la Savicefta, sobre todo en esas pseudomonas que son multidrogoresistentes, que no hay nada que hacer con ella básicamente. Amplio espectro contra negativos entéricos como la cefria y la cefotaxima, que son las que más se utilizan con esta finalidad. Algunos gram negativos como el Haemophilus, el neumococo y la Neisseria, recuerden, tienen una vida media bastante elevada, se administran 1 o 2 veces al día usualmente. Pueden alcanzar altas concentraciones a nivel de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto se utilizan como tratamiento empírico de elección en pacientes con meningitis. Algunas discrepancias que podemos mencionar que tenemos aquí con esto, sí, porque usualmente preferimos iniciar terapia con vancomicina por su espectro de acción, por la pobre resistencia antimicrobiana que hay contra ella y por la especificidad para tejido neuronal. Pero bueno, se pueden utilizar. Sobre todo en las meningitis por Listeria monocitógenes, pues podemos utilizar la cefria o la cefotaxima con esa finalidad. En infecciones gonocócicas, en salmonelosis, recuerden, o en neumonías adquiridas en la comunidad de primera línea, cefria. De hecho, ceftrilevo, la combinación ideal, casi siempre.
Y en pacientes que no responden también a tratamientos con otros fármacos, también se pudiesen utilizar. Recuerden, cefazolina, útil contra Pseudomonas, Acinetobacter y Serratia. Hay algunas que son siderófobas, que forman complejos con el hierro y que tienen actividad sobre todo contra gérmenes gram negativos que son multidrogoresistentes, como el caso del cefidrocol. Básicamente se une al hierro libre y esto permite el transporte activo del mismo. La cefixima tiene un ligero espectro y un poquito más ampliado que la segunda generación y se puede utilizar en infecciones de vías urinarias también complicadas. Cuarta generación, la tapa del pomo con relación a la cefalosporina tiene mayor actividad contra cocos gram positivos que la primera y mayor actividad frente a enterobacterias y pseudomonas que la tercera generación. Antipseudomónico de elección por encima de cualquier otro, el cefepime. Neumonía intrahospitalarias graves, fíjense aquí, neutropenia febril, por ejemplo, nosotros tenemos un pacientito de 40 años con un CA de testículo metastásico a abdomen que hizo una neutropenia febril secundaria al tratamiento con quimioterapia. Las plaquetas bajaron a 8. Imagínense, un 8 de plaqueta implica que hay que transfundir plaquetas por aferes y el paciente se complicó bastante. Y justamente hoy fue que se le pudo dar de alta luego de 15 días de ingreso. Y el cefepime fue lo que nos ayudó muchísimo con ese paciente. Es muy común ver pacientes con neutropenia febril secundaria a quimioterapia. Usualmente 10 a 15 días después del tratamiento con quimioterapia, el paciente va a hacer una neutropenia febril. Y obviamente el tratamiento antibiótico debe de ser muy específico para poder solucionar el cuadro y evitar que el paciente en esa situación de inmunocompromiso en el cual se encuentra, que cualquier germen pudiese de manera oportunista producir una infección grave, protegerlo. ¿Okay? Carece de actividad contra bacilos gram negativos que producen BLI, son BLI resistentes. Por lo tanto, principalmente se utiliza para gérmenes que son gram positivos. Ojo con eso. La quinta generación, entonces, mencionamos allí que tenemos a la ceftrolina, al ceftolozano y al ceftobiprol. Fíjense que tienen bastante buena actividad contra el Staph aureus resistente a la meticilina e inclusive resistente a banco. El coagulasa negativo, que es el beta-hemolítico del grupo A, que tiende a producir con mucha frecuencia resistencia a la meticilina, y el Pneumoniae también. No tiene actividad frente a Enterococcus faecium, ojo con eso, un germen muy frecuente, aislado en cultivos de vías respiratorias y de tracto gastrointestinal. Inactivo frente a Pseudomonas aeruginosa y frente a Acinetobacter. Con el caso del cefalozano, es el más potente de todo, que tiene mayor actividad ante la Pseudomonas por encima de todos los fármacos que hemos mencionado hasta el momento. Incluyendo las cepas que son multidrogoresistentes. El ceftolozano se combina con el tazobactam con la finalidad de aumentar su espectro de acción y disminuir el riesgo de resistencia antimicrobiana. Muy útil también frente a anaerobios como el bacteroides, el Fusobacterium y la provetela. Carece de actividad frente a los demás bacteroides y frente a los que son gram positivos, como el caso del Clostridium. Una actividad muy limitada ante el Staph y ante el enterococo y carece de actividad frente a carbapenemasas, sobre todo las carbapenemasas tipo C, así como las KPC, que tienden a producir con mucha frecuencia resistencia importante a los carbapenémicos. Efectos adversos asociados al uso de la cefalosporina, típico. Fíjense aquí, la ceftriaxona produce el famoso síndrome de la bilis espesa, ojo con eso. El mismo cuadro extraído de la farmacología de Gutmann y Shillman, igual ustedes lo tienen disponible, pueden utilizarlo posteriormente. Carbapenémicos. Los carbapenémicos son los fármacos más potentes dentro de los beta-lactámicos, los que nosotros utilizamos como bateadores pesados, el manejo de procesos infecciosos graves. ¿Bien? Están representados por el meropenem, fármacos como el imipenem, el meropenem, el ertapenem, el doripenem.
son los de mayor amplio espectro y los más potentes. Ojo con eso, mayor amplio espectro y los más potentes. Usualmente el imipenem se puede administrar con la cilastatina. Esto se debe a que de esta manera eluye la inactivación renal del mismo y por consiguiente una mayor concentración en orina, y en pacientes que tienen infección de vías urinarias complicadas o por ejemplo en mujeres que hacen infecciones de vías urinarias recurrentes complicadas también. Mayor actividad frente a COVID positivo, usualmente se utilizan en complicaciones intraabdominales, como por ejemplo en pancreatitis, un paciente que llega con una pancreatitis, sin importar la estadificación, sin importar un Baltasar A, B, C o D, se utiliza de inicio tratamiento con carbapenémicos. Tratamiento empírico en infecciones nosocomiales graves por organismos multidrogoresistentes, paciente diabético, paciente inmunocomprometido, etc. El meropenem es el de mayor actividad frente a bacilos gram positivos, y el ertapenem es inactivo frente a Pseudomonas aeruginosa y frente a la Acinetobacter. Frente a la Burkholderia también es inactivo. La ventaja que tiene el ertapenem sobre los demás es que se administra una sola vez al día, a diferencia de los otros que se administran 3 veces al día. Por ejemplo, el meropenem, bastante caros, son fármacos que una dosis cuesta entre 6,000 y 8,000 pesos de diferencia de seguro. Entonces imagínense que usted tenga que utilizar el fármaco 3 veces al día, un esquema por 10 a 14 días, que es el esquema de tratamiento, se va un dineral. ¿Okay? Pero son fármacos bastante efectivos, y en pacientes con datos de shock, choque séptico, por ejemplo, por cualquiera que sea la infección, carbapenémico. Si usted le llegó a un paciente con un proceso infeccioso que está séptico, y cultivo ni nada, carbapenémico de una vez. Son los que tienen mayor espectro de acción y son los fármacos más eficientes en estas condiciones. Hay algunas combinaciones nuevas que se están haciendo con carbapenémicos con la finalidad de aumentar su espectro. Por ejemplo, el Varovactam combinado con el meropenem, o el Relebactam en combinación con el imipenem, para gérmenes que son gram negativos o multidrogoresistentes, o los que producen KPC, que es el principal mecanismo de resistencia mediada por los carbapenémicos. Tienen aquí los diferentes tipos, la clase molecular a la que pertenecen, las carbapenemasas y el tipo de carbapenemasa. Tiene un BIM, por ejemplo, o tiene un MDM. Según la clase a la que pertenezcan, que ustedes saben entonces las características clínicas y el comportamiento que van a tener, la agresividad que tienen, son sumamente importantes tenerlo en cuenta. Las más frecuentes son estas, las KPC. Este es el tipo más frecuente de bacterias resistentes a los carbapenémicos que ustedes van a encontrar en los diferentes cultivos. Ya saben que son serin beta-lactamasas y que presentan usualmente un residuo de serina en su sitio activo, y que son inhibidas por el avibactam, el varovactam y el relebactam. Importante en el manejo del paciente con una pseudomonas multidrogoresistente, cómo se comportarían los carbapenémicos. El que tiene menor efectividad ya sabemos que es el ertapenem. Monobactámicos, único fármaco perteneciente a este grupo, el aztreonam, actividad única negativos, como el caso de la pseudomonas. Dentro de las ventajas que podemos señalar en pacientes que tienen alergia a las penicilinas, esta es una terapia ideal. Ya sabemos que si es alérgico a las penicilinas, es alérgico a todos los beta-lactámicos, con excepción del aztreonam. No presenta reacciones cruzadas de hipersensibilidad con otros beta-lactámicos, y esto hace de él un fármaco ideal para ser utilizado en pacientes que tienen alergia a las penicilinas. Mantiene buena actividad frente a gérmenes que son carbapenemasas de tipo metalo-beta-lactamasas, o las que son de tipo NDM o DBIM. Recuerdan que pertenecen a la clase B de las beta-lactamasas. Consideraciones sobre los beta-lactámicos, muy importantes. Recuerden estas características que están aquí, sobre todo que pueden limitar la perfusión continua, la administración e infusión continua de beta-lactámicos, como por ejemplo la estabilidad físico-química del fármaco, la disponibilidad de bomba de infusión, la variabilidad de los accesos venosos. Por eso nosotros a los pacientes que ingresamos a la unidad de cuidados intensivos le colocamos un acceso venoso central,
facilita la administración de este tipo de compuestos, disminuye la capacidad o la cantidad de flebitis que se pueden producir por irritación de administración continua de antibióticos y mejora de manera significativa, obviamente, la terapéutica de los pacientes. ¿Bien? Por eso se le coloca vía central al paciente. Este es el esquema general que le mencioné, que le presenté al principio, lo único con algunas diferencias. Por ejemplo, aquí pueden ver algunos nuevos fármacos que nos vieron ahorita, como los glucopéptidos, por ejemplo. Aquí también tenemos a la polimixina, los azoles, tenemos a la isoniazida, que no la vieron ahorita, que se utiliza en pacientes con tuberculosis. También el metronidazol con daño a la ARN, etc. Seguimos con glucolipopéptidos, grupos muy importantes de fármacos antibióticos. Si tuviese que colocarlos en una posición, diríamos que sería la segunda opción para manejo de pacientes complicados con infecciones importantes, infecciones graves. Se unen a los precursores de los peptidoglicanos, inhibiendo la elongación de la pared bacteriana. Básicamente, ellos impiden que esa capa de glucopéptidos siga elongándose y obviamente que pueda sintetizar de manera adecuada una pared bacteriana. Se clasifican en dos grandes grupos. Ellos son bactericidas lentos, es lo primero que usted debe de saber. Y dentro de ellos tenemos a los que son glucopéptidos y a los que son lipoglucopéptidos. Los que son glucopéptidos está la vancomicina y la teicoplanina. Vanco y teico. Y los que son lipoglucopéptidos está la dalvanbicina. Ojo con esto. Ojo con esto. Usted ve esos fármacos ahí y pensará que ellos están ahí por estar ahí. Pues déjeme decirle que la dalvanbacina es un fármaco que pertenece a los medicamentos de alto costo en nuestro país. Extremadamente caro. Debe ser aprobado obviamente por salud pública y en pacientes que tienen endocarditis infecciosa se recomiendan como terapia de primera línea. Obviamente no tenemos acceso a ello en la mayoría de los centros debido a que son medicamentos extremadamente caros, pero hay sus excepciones a la regla. Por ejemplo, si usted tiene una buena conexión, muy posiblemente lo ingresan con una endocarditis y menos de 10 horas usted está en tratamiento con dalbavancina sin ningún problema. Pero si no tiene conexión, sepa que usted va a necesitar un tratamiento por lo menos de 20 días con betalactámicos. ¿Bien? Y ojalá y sea efectivo. En fin, características importantes de mencionar acá. La vancomicina es el único que viene por vía oral dentro de ese grupo. Todos los demás vienen exclusivamente por vía parenteral. La teicoplanina tiene una vida media más prolongada que la vanco, aproximadamente 3 días, mientras que la dalbavancina tiene una vida media de 300 horas. Se administra cada 2 semanas ese medicamento, aproximadamente. Se utilizan principalmente en pacientes que tienen infecciones por cocos gram positivos, sobre todo enterococo, el estrepto y el estáfilo, que recuerden que los estreptos son los que producen la famosa endocarditis. Reyes. Doctor, disculpe que no entendí bien. Si, por ejemplo, usted dijo que la dalbavancina se da cuando tiene endocarditis infecciosa. Si el paciente no puede acceder a esos medicamentos de alto costo, como es una cosa muy común aquí, que muchas personas... No hay ningún tratamiento de... Dígame. Cefalosporinas o carbapenémicos. ¿Cuál de la cefalosporina? Tercera generación. Vale. Mencionadas como el enterococo, el estrepto, los estáfilos, la listeria, el actinomyces y el clostridio, que usualmente tienden a tener buena sensibilidad a este grupo. La vanco es de elección en pacientes que son resistentes a MRSA,
Si el paciente ha tenido resistencia antimicrobiana, pues se progresa a vancomicina. ¿Bien? Y la dalbavancina recientemente se han dado casos donde el Faecium crea mucha resistencia a vancomicina. No sé por qué realmente. Tal parece que por un medio de mutaciones génicas que se están dando, porque la vancomicina es un medicamento que no se utiliza con tanta frecuencia. Muy importante tener en cuenta, como creo que lo tengo aquí, eh, eh, con relación a utilizarlo como terapia de primera línea. Importante acá tener en cuenta esto, el síndrome del hombre rojo. Se produce sobre todo cuando se administra infusión rápida con vancomicina. La vancomicina debe de administrarse lenta y en periodos de 2 a 4 horas aproximadamente. Si se administra rápido, produce síndrome del hombre rojo, la coloración roja, eritematosa en torso principalmente y cara. Del cual se forma el peptidoglicano en la unión del antibiótico. Fíjense acá la mutación cómo se da. Dentro de las lesiones adversas, oto y nefrotoxicidad, potenciadas junto con el uso del aminoglucósido sobre todo, que son bastante nefrotóxicos y ototóxicos. De igual manera, el síndrome del hombre rojo que mencionábamos, un eritema en la cara y el tercio superior del tronco, relacionado a la administración rápida de la vancomicina en menos de 60 minutos. Por eso lo mencioné, en tiempo de 2 a 4 horas es el tiempo donde se debe administrar la vancomicina para evitar este efecto. La dalbavancina puede provocar náuseas, vómitos y aumento de las transaminasas. Encarnación. Una pregunta sobre el síndrome del hombre rojo. ¿No hay un antídoto para tratarlo? No, eso con hidratación y con el uso de antihistamínicos el paciente mejora. Gracias. Ok. Seguimos entonces con los aminoglucios. Los aminoglucios son un grupo de fármacos sumamente importante que pertenece también a los antibióticos. De manera general, ellos están conformados por un aminoazúcar que tiene 8 anillos en su estructura. No nos vamos a meter en muchas cosas estructurales como tal. No nos vamos a meter en nada de eso, nada de eso. Tienen que aprender. Inhiben la síntesis proteica mediada en la unión irreversible de la subunidad ribosómica, específicamente la subunidad 30S. Recuerden que los ribosomas en las bacterias tienen dos subunidades importantes, la subunidad 30 y la subunidad 50S. Ellos se caracterizan porque tienen un efecto post-antibiótico prolongado La hemostasia y son secundaria. fármacos que son dosis dependientes o en su defecto concentración dependiente. Dependiendo de la concentración del fármaco, será el efecto que va a aparecer. Su mecanismo de resistencia principal es a través de enzimas que modifican la codificación, en este caso del capuchón, fíjense acá, del capuchón, donde se lee la secuencia del ARN mensajero, se modifica, por ejemplo, y puede haber en lugar de un codón de iniciación, mete un codón de finalización y se sintetiza de manera inadecuada, pues la proteína en este caso. Eso es lo que pasa en ellos. Fármacos como la genta, la amica, la strepto, la neomicina y la tobramicina pertenecen a este grupo. Indicaciones generales, vamos a ver que tiene un espectro limitado contra bacterias gram negativas y contra bacterias que sean aeróbicas facultativas, como la pseudomonas, los staphylococcus, el strepto y el enterococo. Carecen de actividad frente a anaerobios, unidos a beta-lactámicos, usualmente presentan un sinergismo que pueden ser utilizados frente a bacterias gram negativas. O en su defecto, recuerdan, pacientes con endocarditis estafilocóxica o tratamiento para infecciones graves del tracto urinario superior. Administran usualmente por vía parenteral porque tienen una muy baja disponibilidad por utilizar o a la hora de administrarse estos fármacos es que son muy nefrotóxicos. Y se debe tener en cuenta entonces el tiempo que el paciente va a durar con el tratamiento, porque te pueden producir una lesión renal